En la mañana de este martes, justo cuando el algoritmo de TikTok parecía haber agotado todas las combinaciones posibles entre perritos bailando salsa y resúmenes de la Kings League, el mundo del fútbol recibió una sacudida inesperada. Luis Díaz. Sí, ese mismo, el guajiro eléctrico de Liverpool, el hombre que dribla como si tuviera wifi en las piernas, estaría a un paso de fichar por el FC Barcelona. Lo dicen medios, lo repiten insiders, y hasta lo confirmó ese primo que siempre tiene un amigo en el club y que normalmente acierta 2 fichajes por década, por error. La noticia se esparció con la eficiencia de una promoción de pizzas 2x1. Un pequeño tuit, casi inocente, fue suficiente para encender el incendio digital. Sirena de policía Luis Díaz, cada vez más cerca del Barça. Hay negociaciones avanzadas con el entorno del jugador. Liverpool, dispuesto a escuchar ofertas. Lo publicó un periodista catalán con más aciertos que peinados raros en sus fotos de perfil, y eso ya es decir mucho. Desde ahí, la cosa se desmadró. En la puerta de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, 2 turistas confundieron la cola del museo con una protesta de aficionados pidiendo la llegada de Luis Díaz. En Liverpool, los fans empezaron a tuitear en español por primera vez desde que vendieron a Coutinho, y no precisamente para dar la bienvenida al Barça. Algunos ya hablaban de venganza con memes de Darwin Núñez metiendo 5 goles en la próxima Champions, lo cual fue interpretado por los hinchas neutrales como una forma suave de autolesión emocional. Pero volvamos a la raíz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Luis Díaz y no otro extremo random con cláusula de 40 millones y nombre impronunciable en ucraniano? Aquí entra el factor clave. El Barça, tras un año con Hansi Flick como nuevo entrenador y una hoja de ruta que ya no depende exclusivamente de lo que diga Jorge Méndez o de cuántas camisetas vendió Gavi en Japón, ha puesto el foco en algo que hacía tiempo no buscaba con seriedad: desequilibrio puro. Verticalidad. Gambeta con pegada. Y ahí, claro, aparece Luis Díaz como si hubiese salido de una carpeta olvidada de la Masía etiquetada como jugadores imposibles pero soñables. La operación, según cuentan fuentes cercanas a ambas partes, y algún community manager muy indiscreto, estaría planteada de forma escalonada. El Barça ofrecería una primera propuesta cercana a los 50 millones de euros más variables, algo que normalmente haría reír a los directivos del Liverpool si no fuera porque, según los rumores, el propio jugador estaría abierto a la operación. O mejor dicho, estaría tan abierto que ya sigue al Barça, a Ferran Torres, a Pedri y hasta nutricionista del club en Instagram. Lo cual, en el fútbol moderno, equivale a firmar un precontrato con Boli Vic invisible. Desde el entorno de Luis, la postura es clara: está feliz en Liverpool, sí. Pero también tiene ojos, y ha visto los inviernos en Inglaterra, donde llover es deporte olímpico y el sol sale menos que Lewandowski en la segunda parte de algunos partidos. La idea de jugar en el Camp Nou, bueno, en Montjuic, pero eso se arregla con Photoshop, rodeado de un proyecto joven, latino y con ADN ofensivo, lo seduce. Además, si hay alguien que entiende lo que es jugar con presión, ese es Luis, criado futbolísticamente en medio de balones que botan mal y defensas que dan patadas con vocación de cirujano. En el seno del club catalán, el optimismo es moderado, pero firme. Laporta no quiere repetir los errores de antaño, como cuando prometió traer a Haaland y acabó presentando a Luuk de Jong con una sonrisa forzada. Esta vez, hay estructura. Hay consenso. Incluso Flick, hombre de pocas palabras y menos abrazos, habría dado luz verde al fichaje. Y eso, según fuentes cercanas al alemán, equivale a descorchar un champán y bailar una sardana en el vestuario. El vestuario del Barça, por cierto, ya ha comenzado a reaccionar. Aunque oficialmente nadie dice nada, se filtró que Ronald Araujo habría preguntado en el grupo de WhatsApp si Luis baila salsa o reggaetón, para ir preparando la playlist. Pedri, por su parte, habría enviado un simple emoji de fuego. Mientras tanto, Lamine Yamal, que a sus 17 años ya maneja más poder simbólico que algunos ministros, publicó una historia con una foto de Díaz haciendo un gol y un reloj de arena. Críptico, pero claro. Desde el punto de vista deportivo, el fichaje tiene sentido. El Barça necesita a alguien que no solo corra por la banda, sino que también provoque caos, desborde y de esa sensación de que algo puede pasar en cada jugada. Luis Díaz encarna eso con una naturalidad que asusta. No necesita espacio para correr porque lo inventa. No necesita centros perfectos porque él los crea. No necesita instrucciones tácticas demasiado complejas, porque su instinto le permite entender el fútbol como si fuera un videojuego en dificultad media. Y, claro, está el componente emocional. El Barça,
siempre tan ligado a jugadores sudamericanos con alma de artista y espíritu de guerrero, ve en Díaz a un nuevo referente. Como si fuera una mezcla de Neymar sin las fiestas, de Rivaldo sin las lesiones, de Ronaldinho con una alimentación más equilibrada. Los culés, necesitados de ídolos con magia, no tardaron en imaginarlo haciendo bicicletas en el 89 minutos contra el Madrid, con Carvajal girando sobre sí mismo como un trompo en feria de pueblo. El Liverpool, por su parte, no tiene intención de regalarlo. Lo respetan, lo valoran, y saben que si hay algo que escasea más que el sol en Merseyside es un extremo que rinda todos los partidos, incluso bajo lluvia horizontal. Pero también hay una realidad económica. Y aunque no lo admitirán en público, una oferta interesante, sumada al deseo del jugador, puede mover voluntades. El club inglés se cubre diciendo que no está en venta. Pero si no estuviera en venta, ¿por qué la esposa de Luis dejó de seguir la cuenta del Liverpool hace 3 días? ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Prueba irrefutable de traspaso? También tal vez. Así es el fútbol moderno, detectives de redes, analistas de emojis, y reporteros que confían más en TikTok que en las ruedas de prensa. Las próximas 72 horas serán clave. Así lo afirman los medios con esa solemnidad tan suya, aunque lleven repitiendo 72 horas clave desde el fichaje de Arda Turán. Pero esta vez se siente diferente. Hay movimiento. Hay indicios. Hay filtraciones. Y sobre todo, hay esa sensación colectiva, difícil de explicar, que te dice que esto puede pasar. Que no es un capricho de verano, ni un globo sonda para distraer del fichaje de un lateral portugués desconocido. Esto huele a algo grande. A algo real. Y si se concreta, si de verdad Luis Díaz se convierte en nuevo jugador del Barça, más de un colombiano se va a volver culé en cuestión de minutos. Y más de un fan azulgrana va a tener que aprender a bailar champeta sin parecer que está siendo poseído por un espíritu con problemas de coordinación. Pero eso ya sería otra historia. Porque el fichaje no solo implicaría el arribo de un jugador con piernas propulsadas por el ritmo del Caribe, sino también el aterrizaje cultural de toda una identidad que hasta ahora el Barça había tanteado a medias. Claro, llegaron Ronaldinho, Neymar, incluso Cuadrado sonó alguna vez en los foros más imaginativos de Internet, pero Luis tiene algo distinto, ese aire de tipo que nunca dejó del todo el potrero. Incluso en los estadios más majestuosos del mundo sigue corriendo con el hambre de quien jugaba en chanclas contra amigos con nombres como el Chato o el Rata. Esa hambre, precisamente, es la que hace que el rumor tenga peso, no es solo una oportunidad de mercado, es una convergencia de intereses, historias personales y proyecciones colectivas. En las entrañas del club, por más que intente mantener la compostura, ya se han generado pequeños terremotos logísticos. El encargado de marketing internacional, un tipo que pronuncia TikTok con acento de Harvard y usa gafas sin aumento porque le dan autoridad, ya habría solicitado estudios de mercado sobre el impacto de la llegada de un colombiano de alto perfil. En una carpeta compartida titulada Luis-Fenómeno Global XLSX figuran datos que harían sonreír incluso al contable más tacaño. Millones de seguidores nuevos en Instagram estimados, aumento en las ventas de camisetas, proyecciones de patrocinios con bebidas energéticas caribeñas, y, esto no es broma, un posible acuerdo con una aerolínea sudamericana para abrir vuelos directos Barranquilla-Barcelona. Todo por si acaso. Porque nunca se sabe. Y si en marketing las cabezas ya trabajan a toda máquina, en la dirección técnica hay quien se ha vuelto filósofo de pronto. Hansi Flick, ese hombre de mandíbula de granito y expresión permanente de quien sospecha que le han puesto mantequilla sin sal, habría pedido informes tácticos detallados sobre los últimos 20 partidos de Díaz. Algunos aseguran que incluso dejó caer una frase poco habitual en su vocabulario técnico: este tipo puede darnos alegría. Palabra clave, alegría, algo que en Can Barça se ha convertido en un bien escaso, casi de museo. Lo que más intriga, sin embargo, es cómo encajaría Luis dentro del ecosistema barcelonista actual. Porque no se trata solo de ponerlo a correr por la banda izquierda y gritarle: haz lo tuyo, hermanito. El Barça, con toda su estructura táctica, su obsesión por la posesión, el juego interior, los pasillos interiores y los triángulos más complejos que un curso de geometría de bachillerato, puede ser una cárcel táctica para quien no esté acostumbrado. Pero también puede ser un lienzo en blanco para un tipo como Díaz, que sabe cuándo seguir el libreto y cuándo salirse con una improvisación que deja al rival buscando su cadera en la grada. Y luego está el vestuario. ¡Ay, el vestuario! Ese microcosmos de egos, músicas mezcladas, bromas internas y competencia feroz.
El aterrizaje de Luis en ese ecosistema puede ser tan armónico como una rueda de tambores en el Palau de la Música, o tan caótico como un grupo de WhatsApp sin administrador. De entrada, hay afinidad. Muchos hablan español. Otros son jóvenes y conocen su juego. Lewandowski probablemente no entienda ni la mitad de lo que se diga entre cumbia, reggaetón y referencias a Maluma, pero su papel de patriarca futbolístico podría ser clave. Koundé probablemente intente enseñarle francés en los entrenamientos. Frenkie de Jong, si es que no lo venden otra vez este verano, probablemente solo lo observe desde su burbuja de control y pases quirúrgicos, preguntándose si alguna vez él también fue así de rápido. La llegada de Luis también supondría una sacudida a la jerarquía no escrita del equipo. Porque hasta ahora, los extremos han sido rotación constante de jóvenes talentos, promesas eternas y jugadores que un día parecían Neymar reencarnado y al otro, taponadores de banda. Ferran Torres, Rápina, incluso Ansu Fati en sus tiempos de salud. Pero Díaz no llegaría a probar. Llegaría a jugar. A ser titular. A ser el tipo que, si el partido se atasca, recibe la orden tácita de hacer algo loco. Ese estatus, claro, no se consigue solo con nombre, se gana con goles, con regates, y con esa jugada que luego aparece en bucle durante 3 días en los reels de Instagram de los niños de 13 años que dicen que son culés desde Ronaldinho pero no saben quién es Van Bommel. Y luego está el tema emocional. Porque el Barça es, en el fondo, una entidad emocional. Se rige por impulsos, por narrativas. Es el club que llora por Messi y celebra a Gavi como si fuera el heredero directo de Xavi, Iniesta y Guardiola con tan solo dar un pase de taco. En ese contexto, la historia de Luis Díaz se ajusta perfectamente al molde, de origen humilde, de crecimiento constante, de sacrificio familiar, de superación personal. Es el tipo de biografía que, contada en catalán con música épica de fondo, puede vender hasta documentales. Imagínate, Luis, el Gol del Caribe, narrado por Pep Guardiola y con aparición especial de Shakira. Éxito asegurado. El aficionado culé promedio ya fantasea. En la calle, en los bares, incluso en los hilos infinitos de Reddit, se tejen alineaciones posibles. 4-3-3, con Díaz abierto a la izquierda, Lamine a la derecha y Lewandowski en el centro. Puro fuego. Otros, más tácticos, proponen a Luis como interior falso, como media punta libertario, o incluso como carrilero ofensivo en caso de que se vuelva a experimentar con línea de 3. Todo es posible cuando todavía no hay realidad que frene la imaginación. Y mientras tanto, en Colombia, la noticia es una mezcla de orgullo nacional, ansiedad colectiva y memes de Juanfer Quintero diciendo ya era hora. Los noticieros abren con la información como si fuera un gol en cuartos de final. Las tiendas de camisetas ya preparan el stock con el dorsal 7, el 11, el 14, cualquier número que aún no esté demasiado manoseado en el Barça actual. En los parques de Barranquilla, algunos niños ya gritan Díaz, antes de cada regate. Y sus padres, que crecieron con Valderrama y el pibe Cortés, observan la escena con una mezcla de asombro y vértigo, porque saben que lo que está por pasar, si pasa, no es solo un traspaso, es el aterrizaje de toda una cultura futbolística en el corazón del Camp Nou, o al menos en esa versión temporal en Montjuïc que huele más a atletismo que a historia. Porque claro, Montjuïc no es el Camp Nou. Eso lo sabe todo el mundo, incluso los taxistas que intentan convencer a los turistas de que sí, aquí jugó Messi. El Estadio Olímpico, con su pista de atletismo más ancha que la sonrisa de Laporta tras una venta millonaria, ha sido objeto de burlas, resignaciones y algún que otro meme con Photoshop donde parece que los delanteros necesitan pasaporte para llegar al área rival. Pero también es cierto que, con el fichaje de un tipo como Luis Díaz, hasta Montjuïc se puede poner guapo. Un regate suyo en la banda, justo al borde del tartán, puede convertir la pista en pasarela. Porque si alguien puede hacer que el estadio respire fútbol puro, es él. Y si encima le meten 2 bombos, unas banderas y una camiseta edición especial con colores tropicales, hasta el eco eterno del estadio se va a rendir. Los diseñadores del club, por cierto, ya se relamen. Porque hay jugadores que inspiran camisetas. Otros inspiran promociones. Pero hay unos pocos que inspiran colecciones completas. Y Luis es uno de esos. Ya se habla de una línea Díaz X Barça, con tipografía barranquillera, camisetas con tonos atardecer del Caribe y una gorra oficial con la palabra Guajiro en cursiva. Sí, puede sonar exagerado. Pero recuerda, este es el club que diseñó una equipación homenajeando al reggaetón. Todo es posible si entra dentro del presupuesto o se disfraza de acercamiento a nuevas audiencias.
Y hablando de nuevas audiencias, el algoritmo ya ha tomado nota. En los timelines futboleros no hay espacio para otra cosa. Cada vez que alguien busca Luis Díaz Highlights, Google parpadea con sospecha, como si supiera algo que tú aún no. TikTok ha hecho su magia, una secuencia con Díaz driblando, de fondo una versión lenta de Barcelona de Freddie Mercury, y una transición final con un coming soon que no lo confirma, pero tampoco lo niega. Una generación entera de fans que no vieron a Ronaldinho en vivo, ya tiene nuevo ídolo precargado. Y todavía no ha firmado. Mientras tanto, la prensa vive ese momento dulce de incertidumbre donde todo es posible y nada es de Mentebel. Los titulares se afinan con esmero, Luis Díaz se acerca al Barça, avances significativos, el deseo del jugador es claro. La vaguedad es estratégica, si mañana no pasa nada, no se equivocaron, si pasa algo, fueron los primeros. Es un arte antiguo, tan refinado como el de la especulación con cláusulas de rescisión. Y en ese océano de humo, algo se siente distinto esta vez. Porque no es humo vacío, es humo espeso, con sabor a café colombiano y olor a cambio real. Incluso los tertulianos más escépticos, esos que viven atrapados en un loop de el Barça no tiene dinero desde 2021, ahora dudan. Bueno, si entra algo por Rapina, con el nuevo patrocinio de las criptobombas de hidrógeno, o si Méndez mete mano, todo es posible. El escepticismo se vuelve flexible. Porque hay rumores que son como canciones pegajosas, los niegas, pero ya los estás tarareando. Y mientras tanto, en el núcleo emocional de la ciudad, en los bares de barrio y los taxis con banderita culé colgando del retrovisor, el tema ya es conversación oficial. ¿Lo viste al Luis ese? Ese sí que encara, nano. Yo con que no se lesione me conformo, que el último que nos vendieron como rápido era más de cargar batería que de correr. Este nos devuelve la alegría. Al menos que haga un par de bicicletas por partido, y ya luego que se entienda con Luis. La gente no pide milagros. Pide ilusión, aunque sea a plazos. Y no olvidemos al departamento médico del club. Silencioso, casi siempre en la sombra, pero ahora mismo revisando informes del Liverpool, tasas de lesiones musculares, historial de sobrecargas y cuádriceps sospechosamente desarrollados. Porque el Barça ha aprendido, a la fuerza, sí, que fichar talento sin piernas sanas es como comprar un Ferrari sin ruedas, bonito, pero de poco uso. De momento, Luis pasa el filtro. No es de los que se rompen con el viento. Juega, choca, cae y se levanta como si su cuerpo hubiese sido forjado en arena caliente y agua de coco. Todo, absolutamente todo, parece alinearse. Es como si el universo futbolístico estuviera preparando el terreno para una de esas uniones que, cuando se cuentan en retrospectiva, suenan obvias. Como cuando ves fotos de Ronaldinho y Messi entrenando juntos y piensas, claro, esto tenía que pasar. Luis Díaz en el Barça tiene esa misma lógica de destino narrativo. Y eso lo hace más peligroso que cualquier cifra, cualquier restricción de la liga, o cualquier objeción contable. Porque cuando algo tiene sentido emocional y técnico al mismo tiempo, solo hace falta un detalle para desatarlo todo. Ese detalle puede ser cualquier cosa. Una llamada. Una sonrisa sospechosa de Deco en la zona mixta. Una historia de Instagram con una canción de estopa y una bandera de Colombia. A estas alturas, los aficionados del Barça se han vuelto expertos en leer signos invisibles. Si Luis publica una foto con gafas oscuras y cara neutra, se interpreta como está pensativo por la decisión. Si aparece con camisa floreada y un mango en la mano, alguien asegura que ya está despidiéndose de su tierra. Si su peluquero sube un vídeo con música de Rosalía, alguien lo interpreta como código oculto de inminente fichaje. Estamos en la era donde los emojis valen más que los comunicados. Y es que en Barcelona, incluso el cielo parece querer opinar. Hace un par de días, justo cuando empezó a correr más fuerte el rumor, amaneció nublado, pero con ese tipo de nubes que permiten que el sol se cuele a ratos, generando ese efecto dramático de película en la que el héroe aún no ha llegado, pero ya hay música de fondo. Algunos lo tomaron como una señal. Otros, más realistas, simplemente sacaron el paraguas. Pero nadie se atrevió a negar que se respiraba algo distinto. Dentro del club, el asunto no es solo deportivo. Es también una cuestión de narrativa institucional. Porque traer a Luis Díaz no es solo sumar a un gran jugador. Es recuperar una idea. Una identidad. El Barça lleva años buscando su nueva cara. Pasó de ser el equipo que maravillaba con toques y sincronías imposibles, a uno que sobrevive a base de coraje,
talento disperso y defensas heroicos. Se fue Messi, se fue Busquets, se fue Xavi como jugador y ahora incluso como técnico. Lo que queda es un esqueleto de lo que fue. La llegada de un jugador como Luis no solo llenaría un hueco en la banda izquierda, llenaría una necesidad urgente de relato. Porque el Barça sin relato es como una paella sin socarrat. Puede tener mariscos, azafrán, decoración con limón. Pero sin ese fondo tostado que le da sabor, no es auténtica. Luis podría ser ese socarrat inesperado. El que no estaba previsto en el menú de verano, pero que le da sentido a toda la cocción. Y aunque en la dirección deportiva se siguen usando términos como equilibrio financiero, política de masa salarial y ajuste de fair play, en los pasillos ya hay quien habla en otros códigos. Un utilero, por ejemplo, fue escuchado diciendo, si llega el colombiano, voy y me compro un acordeón. Y lo dijo en serio. Otro, más cauto, preguntó si había que reordenar el armario del vestuario por número o por nacionalidad, por si toca poner a Luis entre los sudamericanos. Nadie lo frenó. Porque en el fondo, todos juegan ese juego de preparación emocional. Organizar, ordenar, prever lo que aún no ocurre. Como si el simple acto de prepararse pudiese influir en que el rumor se vuelva realidad. Mientras tanto, en las oficinas del merchandising, el ambiente es una mezcla de estrés y esperanza. Porque si hay algo que vende más que un fichaje, es un fichaje que aún no ha sucedido. Las camisetas prototipo, con el nombre de Luis, ya se han impreso en secreto. No se venderán, claro. Todavía no. Pero ahí están, dobladas, esperando. Una empleada del almacén asegura que una de ellas huele a maracuyá. Otro jura que escuchó a la camiseta crujir, como si estuviera por empezar a regatear sola. La sugestión es colectiva. En las radios locales, se abren líneas para los oyentes. La pregunta del día es simple: ¿Luis Díaz sería titular en este Barça? Las respuestas varían desde el entusiasmo desbordado, titular indiscutido, le saca el puesto a cualquiera con un solo enganche, hasta el escepticismo contenido, a mí me gusta, pero aquí hay que ver cómo encaja. Esto no es Anfield. Aquí no basta con correr. Algunos incluso aprovechan para divagar sobre el clima de Liverpool versus el de Barcelona, argumentando que el calor mediterráneo potenciaría su rendimiento. Porque si ya nos vamos a inventar teorías, hagámoslo bien. En el mundo digital, mientras tanto, la conversación arde. En Twitter, bueno, X, pero a nadie le gusta llamarlo así, los hilos con GIFs de sus mejores jugadas se multiplican. En Reddit, hay teorías con mapas de calor, comparativas estadísticas y hasta gráficos circulares con nombres como porcentaje de efectividad en zona caliente con versus impresión defensiva media alta. En TikTok, los edits no paran: Luis con la camiseta del Barça, Luis bailando frente a la Torre Akbar, Luis fundido digitalmente en abrazos con Pedri mientras suena salsa romántica de fondo. Todo es real y a la vez no lo es. Pero quizá uno de los aspectos más fascinantes de este prefichaje que aún no es cómo afecta la percepción del tiempo. En situaciones normales, una semana tiene 7 días. Con un rumor como este, cada día parece durar 5. Los minutos se arrastran. Las actualizaciones se esperan con ansiedad casi patológica. Un simple sin avances se recibe como si fuera un golpe bajo. Un hay contactos se celebra como gol en el minuto 93. El aficionado se convierte en experto en interpretación de silencios, análisis de lenguaje corporal, y lectura de entre líneas en declaraciones diplomáticas. Y todo esto ocurre sin que se haya concretado nada. Ni firma, ni presentación, ni rueda de prensa. Nada. Y sin embargo, ya se siente como si parte del proceso estuviera en marcha. Ya hay quien imagina su primer partido, su primer pase a gol, su primer amague sobre un defensa que se quedó mirándolo como si acabara de ver un ovni en Montjuic. Ya hay quien se pregunta si sabrá catalán, si entenderá las bromas internas del vestuario, si se llevará bien con Gavi, que es como un Tamagotchi con espinas. Adorable, pero potencialmente explosivo. En las tiendas de deportes, incluso los vendedores han comenzado a notar el cambio. Un cliente pidió una camiseta del Barça, con espacio por si tengo que ponerle Lucho. Otro preguntó por banderas de Colombia en tamaño estadio. Un tercero preguntó si había forma de bordar una arepa en el cuello de la camiseta. Todo es euforia sin compromiso. Una especie de esperanza disfrazada de compra futura. Y hay algo hermoso en todo esto. Porque en el fondo, lo que está ocurriendo es una coreografía emocional colectiva. Miles, quizás millones, de personas están bailando la misma canción sin música.
Están soñando el mismo sueño sin haberse puesto de acuerdo. Están viendo a Luis Díaz ya no como lo que es, sino como lo que podría ser si entra en ese estadio, con esa camiseta, bajo ese escudo. Y es aquí donde todo cobra otro sentido. Porque más allá de lo táctico, de lo institucional, de lo económico, lo que está en juego en este rumor es la posibilidad de recuperar la ilusión. De recordar por qué el fútbol importa. No solo por los títulos, ni por las estadísticas, ni por las ruedas de prensa. Importa por esto, por el delirio anticipado, por el juego del y sí, por la magia de imaginar lo que aún no ha pasado pero ya se siente inevitable. En el aeropuerto del Prat, un trabajador de seguridad asegura que ya preguntaron 2 veces por el vuelo del colombiano. No había vuelo, claro, pero sí había ganas. Y eso ya lo cambia todo.